Orgullo espiritual, de eso se trata hoy. Nos encontramos con muchos de esos personajes en la vida diaria y también en la parte espiritual. Alejandro. Hola Pablo, hola Pauli, hola Juan. Cuando hay un corazón muy, muy orgulloso, ¿cierto? Y engrosado. Un famoso rey que cayó porque él pensaba que todo lo hacía todo por sus manos. Entonces, más adelante ahí le voy a comentar el nombre, pero yo asemejo todo eso a soberbia, y donde no dejas entrar la luz a tu corazón y piensas que todo parte por ti, por mucho más grande que seas, siempre vas a necesitar ayuda, servidores, colaboradores, etcétera. Entonces la soberbia es algo que mata a la persona y el ego te empieza a gobernar. Bueno, claramente vemos que es Satanás quien pone eso en el corazón del hombre para que el hombre se desvíe. Lo he visto de cerca en algunas personas, ya en mi religión, y la verdad que nunca he tenido como un fin bueno. Ya cuando las personas han caído en el orgullo, lamentablemente después se terminan golpeando, es muy feo. Es como después el golpe de todos lo ven, pues entonces Claro. Pues terminan como digamos en el suelo literalmente y les cuesta pararse, les cuesta volver, les cuesta que uno, incluso que uno los invite, les cuesta también volver a la actividad y darse cuenta que ellos mismos fueron los que, digamos, se equivocaron en su momento. Se pierde credibilidad, absolutamente. Pauli, ¿cómo ves esto del orgullo espiritual? Fuerte. El orgullo espiritual es lo que divide a las personas, divide a los cristianos, divide a los creyentes, divide nuestra relación con Dios, que a veces es muy silenciosa, pero es muy real, porque hay una línea muy delgada entre las personas que tenemos convicciones a tener una superioridad, tener sentirnos mejor que el otro, sentirnos más cerca de Dios. Incluso la misma gente a veces te dice, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, o tú que vas a la iglesia, tú que eres especial para Dios. Y eso, querámoslo o no, en algún momento te engrandece el ego, y ahí es donde está el peligro, ahí es donde está esa línea muy delgada donde tenemos que decir y replantearnos si en realidad estamos llegando a ese orgullo espiritual que obviamente es muy dañino. Es muy profundo el tema, es muy amplio, pero es interesante, y cuando en algún momento te sientes que te está tocando ese orgullo espiritual, es momento de parar. Ahí hay un momento donde uno tiene que detenerse. Más de alguno nos puede tocar en algún momento ese orgullo espiritual. No podemos, el que diga que nunca le ha pasado, yo creo que miente. Lo importante es saber reconocerlo y saber detenerse para tomar las precauciones. Me he encontrado yo con situaciones de que la persona empieza al mundo espiritual, no necesariamente religioso, y que te empiezan a decir, no, es que ahora estoy trabajando para el lado lindo, y te dicen así, para el lado lindo, me están atacando, entonces tengo que mantener distancia. Hay un porcentaje de lo que es persona nueva en estos estudios o nueva en esta vida, ¿ya? Y ustedes encuentran de que hay una diferencia en tener orgullo espiritual, el ego alto, o estar más cerca de Dios, como dice Pauli, tener una convicción firme, o hay una diferencia. Ahí está el peligro, porque existe la madurez espiritual. En el mundo del cristianismo se habla del cristiano maduro, pero el cristiano maduro no es un cristiano que sabe todo, que tiene un conocimiento que es superior a otras personas. Un cristiano maduro es justamente cuando tiene las convicciones súper firmes, pero es capaz de mirar al otro tal cual, de mirarlo y de poder querer enseñarle a esa persona, pero sin ese ego, con amor, con respeto. A mí me pasó que yo llegué a la iglesia y habían frases como, en algún momento lo vas a entender, ojalá Dios te haga en algún momento tener esa sabiduría. Entonces yo veía como lejano algo que tú ves esa persona como superior y dices, oh, y esa persona quizás, ¿dónde está? Porque la ves como muy arriba. Porque claro, porque se creen cristianos maduros porque tienen más años en la iglesia o porque conocen un poquito más de la escritura, y obviamente porque llevan más tiempo, llevan mucho más años. Pero eso no te hace ser mejor cristiano o mejor creyente, porque yo creo que esto es de cualquier religión, no solamente los cristianos. ¿Podemos reconocer o identificar, bien dicho, orgullo espiritual con madurez espiritual? Sí, lo que pasa que ahí un poco para complementar lo que decía la Pauli, mientras Dios más te da,
Dios más te da conocimiento, entendimiento. También hay manifestaciones del Espíritu, ¿cierto? Cristiano maduro, por ejemplo, un cristiano maduro es el que tiene fruto, no por la manifestación espiritual. Entonces, muchas veces, cada vez que nosotros nos vamos acercando a Dios, deberíamos ser más humildes, pero nos pasa que nuestro corazón se engrosa, nuestro corazón te dice, oye, estoy a la altura de Dios, cada día subo más y empiezo a tener autoridad, quizá una voz dentro de la iglesia, dentro de las personas, empiezan a pedirme consejos, empiezan a hacer lo que yo les digo, empiezo a mostrar, voy a ponerme como ejemplo, a Alejandro Maureira y a no Cristo, ¿entienden? ¿No? Claro. Estoy expresando lo que yo haría en mi intención de mi corazón y no lo que haría Cristo. Entonces ahí yo traspaso o transpongo mi nombre por sobre Cristo, y eso es orgullo espiritual. Es cuando yo pienso que yo puedo ser la misma persona o puedo satisfacer las necesidades de otra persona y no Cristo. Y uno no se da cuenta porque el diablo es tan astuto que te hace creer que mientras vas a la iglesia puedes tocar alabanza, puedes dar tu diezmo, puedes, no sé, ayudar a los pobres, tú estás más cerca de Dios y tú decís, oh, qué bueno es lo que soy. Hay una parábola muy hermosa que dice Jesucristo, que entró el fariseo, ¿cierto? Y entró el publicano al mismo templo, a la misma sinagoga. ¿Y qué le dice el Señor? No, Señor, y oraba el de la sinagoga, creo que era un sacerdote, oraba y decía, no, Señor, yo ayuno 3 veces por semana, doy mis diezmos, mi ofrenda, ayudo a los pobres, no como este publicano que está acá, que es, mal visto, ¿cierto?, ante la sociedad. Y él decía, en cambio, la oración del publicano ni siquiera podía levantar el rostro y decía, sé propicio a mí, pecador. Y siempre decía eso, Señor, perdóname, sé propicio a mí, pecador. Porque él se reconocía pecador. En cambio, el otro se enalteció delante de Dios, digamos, en su oración, y Jesucristo dijo, de cierto os digo que el que salió justificado fue el humilde, el pecador, no el que tuvo orgullo, digamos, el que tuvo soberbia en su corazón para decir que ya prácticamente estaba a la altura de Dios, que no necesitaba a Dios. Aquí iba a la iglesia, así prácticamente lo hacía todo bien. Hay muchas cosas que se interponen en nuestro camino, hay muchos obstáculos que se interponen entre nosotros y Dios. Entonces Dios te dice, o soy yo el primer lugar de tu corazón, o soy yo el primer lugar de todo y en todos, o si no, no estoy en ningún lugar. Entonces por ahí es donde nosotros nos empezamos a confundir. Empezamos a hacer labores de la iglesia, empezamos a sentirnos importantes y empezamos a creer que somos nosotros los que ayudamos, y en realidad nosotros no hacemos nada. Entonces por eso que hay que disciplinar la mente, y que le decía en el post anterior que yo por eso que voy con una mente muy analítica. Entonces por eso yo no voy ahí y lo analizo todo para poder saber que si lo que se está hablando, si lo que está diciendo es de Dios o no. El Espíritu Santo te da testimonio y tú te das cuenta de que hay soberbia o no. Juan, ¿podemos ver el orgullo espiritual? ¿Lo identificas? ¿Puede ser algo evidente o es algo sutil? Es de las dos formas. La parte sutil es que los miembros a veces más antiguos no nos damos cuenta, ya, y cometemos algunos errores, o creemos que si nosotros nos esforzamos a hacer ciertas cosas y el otro no las hace igual, ya lo empezamos a mirar por debajo del hombro, espiritualmente. Esa es la parte complicada, pero más complicado cuando lo vemos más deliberadamente o más grande. Por ejemplo, hay una historia que me gusta mucho, que es de Alma, profeta Alma. Él va a predicar a unos pueblos que se llamaban los Soramitas. Estos tenían una forma de adorar súper rara, porque todos se subían a un altar y decían la misma oración, ya, pero su doctrina estaba súper mala porque decían que Dios era un espíritu y que Cristo no iba a venir, era mentira en su oración, y decía que después no volvían a hablar de su religión hasta la otra semana, hasta que hacían lo del altar. Además, echaban a las personas que eran pobres de la sinagoga. Entonces Alma estaba hablando con los misioneros que eligió, estaba hablando a esas personas que le escuchaban, pero hasta por ahí nomás, porque estaban ciertamente acomodados, entonces no le prestaban tanta atención a lo que Alma estaba enseñando. Y dice que después vino una multitud de estas personas, las que eran rechazadas, supongamos que el presidente de la Junta Vecino, y le dice a Alma, dice, ¿qué haremos nosotros con mis hermanos que somos echados de nuestra sinagoga, que nosotros mismos ayudamos a construir? Y nos echan porque somos pobres, porque vestimos ropa. Y ellos dicen porque no tenemos dónde adorar. Y Alma
le dice, está bien que sintáis estas cosas, pero dice la escritura dice un pequeño comentario, dice que estas personas eran pobres, pero también eran pobres de corazón, ¿ya? Y eso es clave cuando las personas, digamos, se sienten alejadas del Señor, se sienten pobres de corazón. En algunos casos igual he visto algo similar. A las que llegan así con ropita más pobre porque no tienen, lo empiezan a mirar un poquito raro, o empiezan a desear como que esta persona no vuelva a la iglesia, que ojalá lleguen todos así como de nuestro nivel. Entonces nosotros igual pecamos en ese aspecto. O sea, dentro de la misma iglesia, o sea, a veces no se dice, pero se piensa. ¿Puede alguien estar convencido de ser humilde y aún así caer en el orgullo espiritual, tal como dice Juan? Yo creo que eso a todo el mundo no ha pasado, ¿no? Mira, yo creo que, siendo honesta, una de las cosas más difíciles en este mundo y en la actualidad sobre todo es la humildad. Yo creo que la humildad no se compra en los negocios. Yo siento que la humildad es un escalafón que yo admiro. Personalmente admiro a la gente humilde. Estamos en un mundo tan competitivo, donde siempre estamos como queriendo sobresalir, siendo mejor que el otro, que de repente nuestra coraza y nuestra manera de crecer nos hace ser así como y querer como engrandecer nuestro ego. Entonces, cuando a mí me tocó conocer al Señor y que te enseña a ser humilde, uno dice, uy, tengo harto que trabajar. Yo realmente reconozco que lo que le pido constantemente al Señor es que me enseñe a ser humilde, porque necesito que tú me ayudes siempre a aterrizar mis pies, mi cabeza, mi mente, porque siempre fui una mujer muy autónoma, muy independiente, en donde hacía mis cosas sola, y eso me fue formando de repente como una personalidad más egocéntrica, de que bueno, yo me la puedo sola, yo hago esto, otro. Entonces eso también te forma una capacidad de humildad quizás un poco menor. Siempre le estoy pidiendo al Señor que me aterrice, que me muestre. ¿Y dónde está ese detalle? La gente que más dice que es humilde de repente es la menos humilde. Hay un poco de orgullo espiritual, no sé si un poco, a lo mejor es demasiado, en las distintas religiones y distintas iglesias. Es decir, comparar lo mío, mi institución, mi iglesia, con la tuya, o mi religión con tu religión. Eso se ve en el diálogo o manifestaciones más o menos globales también. Hemos visto que el ateo, el agnóstico, la persona que no cree en Dios, también te va a cuestionar y va a pensar, va a creer que ellos saben más que tú, porque tú crees en Dios. Pero nos vamos a encontrar con personas que son creyentes y que son fanáticos, llamémoslo así, y que se va a creer superior a una persona que no cree en Dios. Alejandro, ¿en qué situaciones se ve el orgullo espiritual? Generalmente es cuando uno cree tener la razón, no escucha consejos. Tú tienes autoridad y tienes decisiones. En mi caso, por ejemplo, en mi trabajo, que soy entrenador, las decisiones pasan prácticamente por mí, yo soy el que decido. Cuesta decir que un colaborador tuyo te diga algo y decir, ¿sabes que el profe está equivocado? Y uno menor que yo, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí cuesta mucho decir, sí, no, sabes que tienes razón. Uno siempre empieza con los argumentos, pero ¿por qué te basas en eso? Y empieza a cuestionar más que a tomar el consejo. En la familia igual, cuando hay decisiones importantes que tomar, y obviamente sé que nosotros somos la cabeza y tomamos las decisiones, pero siempre es bueno consultar. Siempre dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice el proverbio. Es necesario siempre estar preguntando, siempre es necesario tener ese grado de humildad, pero como dice la Pauli, llegamos a un momento en que de repente no nos damos cuenta, y lo que dice Juan también, no nos damos cuenta, claro, y caemos en una espiral y seguimos para adelante y pensamos que lo estamos haciendo bien hasta que viene el golpe, la caída. Y esa caída, ese golpe es de parte de Dios, es porque Dios te tiene en cuenta, porque te ama, porque no quieres que tú te vayas, te desvíes del camino, que es necesario congregarse, es necesario ser sincero, es necesario tener también algún mentor que tú puedas conversar cara a cara, o tener un amigo en donde sabes que me siento así, me siento idiota. Por ejemplo, yo tengo un amigo que conversamos las cosas así, es cristiano también, y conversamos las cosas, y que amigo, hoy día, no sé, estuve pero idiota, estuve contestador, no estuve bien hoy día, necesito que ores por mí, puedes orar por mí.
y él dice, ya hermano, yo voy a orar por ti, y él también, lo mismo conmigo. Entonces Claro. ahí uno empieza a ver que Dios te pone a personas como para poder estabilizarte. Uno no puede solo. Yo le pido al Espíritu Santo que me redarguya, porque yo sé que soy de carácter muy fuerte y soy muy enojón. ¿Qué he aprendido? Que me cuesta así, he aprendido a disciplinar mis pensamientos. Ujú. A disciplinar, porque, por ejemplo, no es el primer pensamiento el que me domina, sino que aquí, en mi cabeza, me caen un montón de pensamientos, pero una locura de pensamientos, y yo puedo decir, no, es pecado. No es pecado. Pasa que esos pensamientos yo no dejo que eso vaya más allá. A veces sí, a veces me Claro. ganan, ¿cierto? Me Lo sobrepasan. frenan, claro. Pero la mayoría de los pensamientos que tengo, que pueden ser, o de repente pienso en otra cosa, lo traspaso, cambio de pensamiento. Y yo sé hacer muy bien eso porque eso también yo lo enseño. Y cómo se llama, pero también hay momentos en que me gana también, porque estoy en momentos de debilidad, a lo mejor no oré, no busqué a Dios. Tal como Alejandro, que es entrenador, Juan también fue entrenador de misioneros. Valga la redundancia, hay gran diferencia. Juan, ¿tú te encontraste con, o viviste eso, sentiste eso cuando tú estabas enseñándole a los nuevos misioneros, tú ya viniendo de esa, haber vivido la misión, digamos? Es difícil cuando hay un misionero que se cree que las sabe todas Uh-huh. y no escucha, a diferencia que hay otros que son más humildes y ya te juega a favor si es que la persona es humilde en tu trabajo diario. El espíritu te maneja de un lado al otro, tú vas y haces las cosas simplemente y tienes éxito. Encontramos personas súper buenas cuando tenía buenos compañeros que eran humildes y yo a su vez igual intentaba hacerlo. Claro. Pero cuando me tocaban compañeros complicados que no dan su brazo a torcer para nada, así era como, había uno que yo le decía blanco y él decía negro, 2 semanas que no me hablaba, entonces no llegamos a ningún lado con ese misionero, por no decirle compadre. No llegamos a ningún lado y fue como un tiempo perdido. Eso era muy complicado y pasaba mucho. Y yo como entrenador a veces hacíamos intercambio igual. Había misioneros en otro lado. Yo hacía intercambio para ver un poco a esos investigadores que tenían, a las personas que le estaban enseñando, para ver si lo estaban haciendo bien. Cuando se estaban llevando mal, igual hacíamos el cambio para distender un poco y preguntar qué pasa y esas cosas. Hay una delgada línea entre, como ustedes, entrenador, maestro, y que el orgullo espiritual no aflore, tal como dice Alejandro, controlo yo mis pensamientos. Eso es una cosa que no es fácil para el común, es complicado. Imagínate, controlar los pensamientos es una de las grandes cosas, como dice, somos transformados por la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Yo lo pondría dentro de eso, de lo que dice Alejandro. Y Pauli, ¿tú has visto personas usar la fe para sentirse superiores? La verdad es que se ve de todo, en los caminos del Señor hay de todo. Uno logra identificar estas personas que tienen un corazón puro, que de verdad que son muy reales. Es con una sabiduría que sabes que al final eso viene del Señor. Tú como que te vas dando cuenta y lo logras identificar. Como hay personas que solamente lo hacen para engrandecerse, porque hay que pensar que la religión, o sea, la religión y la religiosidad y el fanatismo ha estado en todos los tiempos. O sea, tenemos que pensar en la antigüedad, incluso cuando estaba Cristo, él estaba con los fariseos y ellos se creían dueños de la palabra porque ellos conocían más la palabra, porque ellos tenían acceso a la Biblia. Y en la actualidad también pasa eso. O sea, hay gente que siente que porque tiene más conocimiento de la palabra, porque ha estudiado, porque ha hecho teología por acá, por allá, creen tener ese conocimiento y ven a las otras personas con inferioridad. Yo nunca voy a olvidar una conversación que tuve con mis pastores, donde yo les decía, pastor, pero mire que esto no se debe hacer. Yo misma, nueva, no, es que esta música no corresponde escucharla, porque aquí no hay que hacer esto y esto. Y mi pastora me mira y me dice, pero Pauli, ¿qué te pasa? Me dice, esto no es así.
Dios no quiere que tú seas así, Dios no quiere que tú dejes de juntarte con tus compañeras, Dios no quiere que tú dejes de escuchar la música que a ti te gusta. Todo es permitido, mas no todo te conviene, como dice la palabra del Señor. Entonces, ella misma me decía esas cosas y después yo me fui para la casa y dije, a ver, aquí hay algo que no calza, porque si mi pastora me está diciendo a mí que yo estoy mal en ese sentido, que yo estoy siendo más rigurosa que mi propia pastora, es porque en el fondo yo misma me estaba colocando estos dogmas para mi vida, que no me las había dicho nadie, no me las habían predicado ellos, no me lo había dicho nadie. Yo misma me estaba encasillando en un lugar donde no tenía que encasillarme. Ustedes seguramente se han encontrado o han visto, ya sea en la vida diaria cerca de ustedes o en la televisión, en las redes sociales, que hay gente que tiene muchos bienes materiales, que tiene una vida, digamos, solvente y que deja todo y se va a vivir a la montaña, por ejemplo. Digamos, falsedad espiritual, onda, yo quiero actuar así para que la gente diga que soy una persona humilde, espiritual y Dios mío, hazme rico para volverme espiritual. Y después cuando son ricos, dice, ¿por qué no puedo ser feliz con poco? ¿Ustedes cómo ven? Yo pienso que el ser humano siempre quiere saber lo que opinan los demás, más que de Dios. Y yo estoy hablando de, estamos en un ambiente cristiano, un ambiente de iglesia, digamos, que donde se supone que no debería haber soberbia, no debería haber orgullo, pero donde más pasa. Y esto no es nuevo, siempre ha pasado. Los imperios, Nabucodonosor cayó porque él se creía más grande que Dios. ¿Cómo se llaman? Los fariseos también se creían, como decía Pauli, se creían prácticamente los dueños de la ley y pasaban a ser jueces cuando tenían que ser interpretación o interpretadores de la ley y acercar al pueblo a Dios, y ellos pasaron a ser jueces. O sea, cambiaron el rol. Ahí hay un ejemplo claro de orgullo espiritual, que ellos tenían, claro, la administración de la ley, llamaban a los gentiles o al mismo pueblo que no era religioso, llamaban a hacer tantas cosas y ellos no eran capaces de mover un solo dedo por hacerla. Entonces mostraban algo para el mundo porque a ellos les gustaba que la gente lo adorase, pero no buscaban la gloria de Dios, no buscaban la bondad de Dios, no buscaban el prestigio de Dios, buscaban solamente el prestigio de los hombres. Y ahí está la caída del ser humano, ahí está la caída del cristiano o de donde sea, ¿cierto? Del religioso, llamémoslo así, que busca primeramente afanarse con las cosas del mundo y conquistar las cosas del mundo, cuando en este mundo Dios te dice que todas estas cosas van a pasar y se van a acabar, que Él tiene algo nuevo para nosotros. Por eso que Jesucristo siempre dijo a ellos, fue a las únicas personas que Jesús encaró, le dijo: hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro cargan huesos de muertos. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de, al conocer la palabra de Dios, no pasar a ser jueces. No juzguéis, pero aún así nosotros también, ¿cómo reconocemos? Yo estoy en pecado. Tú me tienes que juzgar, pero tú vas a juzgar mi situación. Tú no me vas a decir, oye, tú eres un adúltero. No, tú me vas a decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes? Caíste, pecaste. Pero me lo dices solo, como dice la Escritura. Primero habla tú con él solo. Si no te escucha, llama a 3, ¿cierto? A 2 testigos más. Y después dilo delante de la congregación. Y si no te escucha, deséchalo, tenlo por gentil, siempre tratando de que el hombre vuelva. De repente hay un orgullo tan grande que nuestra conciencia se cauteriza. Es cuando la sangre obviamente se detiene y no avanza más. Tu conciencia también se cauteriza. Es por eso que nosotros siempre debemos pedirle al Espíritu Santo que nos vaya renovando nuestra mente. Si la guerra está en nuestra mente, ahí es donde Satanás quiere controlar tu cabeza, quiere controlar tus pensamientos, porque es donde gobierna Dios en nosotros, ¿cierto? Gobierna nuestra alma, nuestra mente. Entonces, donde están los pensamientos, libre albedrío, 5 sentidos, donde está la memoria, donde está un montón de cosas que se encuentran en el alma. Y si nosotros dejamos entrar la duda, la culpabilidad, el pecado, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos.
del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale del corazón del hombre. Cuando habla del corazón, yo interpreto que no es este corazón, sino que es lo principal del hombre, donde prácticamente toma las decisiones. Vale, el corazón es como decir, vamos a lo principal del bosque, al corazón del bosque, donde el ser humano prácticamente es dominado prácticamente. Entonces, por eso que estar conscientes de que el Señor vaya limpiando nuestras conciencias y también reconociendo que somos faltos y pecadores, porque es la única manera de reconocer que Él es el grande y nosotros somos menos que la nada, sin Él menos que la nada y en Él su especial tesoro. Cambia tu mente y tu mundo cambiará, como he escuchado por ahí. ¿Es posible tener razón espiritual sin caer en superioridad, Juan? Sí, obviamente que sí. Tengo varios ejemplos de vida. La otra vez te conté uno que le pasó a mi mamá en la congregación, ¿cierto? Cuando llaman a una persona, por ejemplo, se propone a la hermana Pauli que trabaje en la sociedad de socorro, dicen, que es donde trabajan las mujeres. Yo he aprendido que uno no debería levantar la mano cuando está en contra. Sí, después se puede acercar, por ejemplo, a los líderes locales y decirle, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo porque, no sé, vi a la Pauli en la subida a Ecuador, muerta curada, por ejemplo. Entonces no debería... ¿Me entiendes? Una cosa así, como más piola. Y mi mamá cometió un error cuando yo era pequeño con eso. Había un hermano que tenía doble familia, ¿ya? Él tenía, como antiguamente se usaba mucho más eso, él lo tenía escondido. Mi mamá con otra hermana lo descubrieron y al hermano lo llamaron para algo en el barrio y dijeron el que esté en contra, y mi mamá levantó la mano en contra. Wow. Y entonces no lo pudieron llamar al hermano por eso y después se supo lo que había pasado. ¿Qué pasó? Que mi mamá se quemó friendo picarones, explotó una gran explosión en la casa, se quemó sobre todo el brazo. Tuvo 6 meses que tener un ganchito en el techo y con la mano levantada, 6 meses. Ella después lo decía como testimonio que ella al final no es nadie para juzgar a nadie. Sí, les recuerdo a nuestros seguidores que Alejandro, Pauli y Juan pertenecen a distintas iglesias, a distintas instituciones. ¿Ah? Eso es lo bonito. Bueno, y yo también, me incluyo. ¿Ah? ¿De dónde nace este orgullo? ¿Podemos identificar que de dónde nace? Yo creo que el orgullo espiritual de partida no viene como de la parte religiosa, desde alguna dificultad con nuestra autoestima. La mayoría de las personas que se sienten superiores o que tienen este orgullo espiritual tienen alguna cosa en su interior muy profunda y que de alguna manera ellos se han validado con esta fe, con esta coraza. A nosotros, por ejemplo, en la religión nos enseñan que nosotros debemos ser santos, aclarando que la palabra santo viene de apartado, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos enseñan a ser santos, a ser apartados del mundo, en donde tú como que ya no perteneces al mundo, etc. Entonces, cuando tú te sientes como, entre comillas, especial y que ya no perteneces tanto al mundo, también se te va formando un pequeño ego ahí, como de decir, yo ya no soy del mundo porque yo soy especial. Yo soy especial para Dios porque yo ya no soy del mundo. También como que te sientes feliz de ya no pertenecer, entre comillas, al mundo. Es difícil, si ser cristiano no es fácil. Esa es la parte difícil porque tienes que aprender a ser súper disciplinado, como dice el Alejandro, a estar pensando constantemente, analizando tus pensamientos para lograr ese equilibrio de decir, ok, yo ya no soy del mundo, trabajo para ya no ser del mundo y trabajo para eso, pero no me tengo que sentir superior ni ver a los demás así como por debajo de mi hombro. Entonces ahí está esa pequeña línea donde hay que tener mucho cuidado. Podemos coincidir los cuatro que es algo netamente humano. Sí, pero hay fuerzas del mal que actúan ahí, que te empujan. Si recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El demonio, bueno, para eso está y es el propósito por lo cual Dios lo puso en la tierra. Muchos dicen, oye, Dios es bueno,
pero Dios también creó el mal. No lo digo yo, lo dice Génesis. Entonces, Dios pone adversidad donde Dios pone la maldad o la maldición. También existe ese enemigo que nos puso Dios ahí para que nosotros pudiésemos también pelear, luchar. Cristo dijo, si el camino es angosto, la puerta es estrecha para los que van a la salvación. Entonces no es grato. Amar a tu enemigo no es grato. Para mí no es grato, y soy sincero, no es grato. Cuando he tenido que orar por personas que me han hecho mal, que me han maldecido. Tremendamente complicado. ¿Qué uno quiere? Señor, ponle la mano, córtale la cabeza, no sé, hazle ver que tú eres mi Dios y que no se burló de mí, sino se burló de ti. Dios te va moldeando el corazón si Dios quiere que tú tengas el carácter de Él. Pero también, cuando tú te vas alejando de Dios, cuando entre comillas piensas que estás más cerca de Dios, un poco lo que el video que lancé, cuando piensas que estás más cerca de Dios, te vas alejando de Dios si no hay humildad en ti. Primera Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque cuando uno se afana en este mundo, se afana y quiere obtener las cosas materiales, las cosas de este mundo que te ofrece este mundo, que te ofrece Satanás, lo mismo que le ofreció Satanás a Jesucristo, pensando que Jesucristo, su creador, le iba a caer en la trampa de obtener o de querer lo que le estaba ofreciendo el mismo que le dio, digamos, todas esas, entre comillas, reinos, de cómo nosotros podemos ser más humildes. Es como cuando tú estás compitiendo con la otra persona, por ejemplo, en el caso del fútbol, que tú estás compitiendo en el mismo lugar de la otra persona y juegan en la misma posición, es elogiarlo cuando lo hace bien. Esto vendría siendo algo, lo metemos en un grupo, en un conjunto, podría llamarse cuando tenemos orgullo espiritual, como dijo Pauli, que hay como trancas, una comparación constante, como acabas de decir, que paro con mi rival, la necesidad de sentirse correcto. Es primeramente humano, obviamente, y se mezcla mucho con la religión de mala manera. Ya se traen mañas a la religión o formas de ser. En la iglesia donde yo participamos, lo más importante es participar de la Santa Cena. Los sacerdocio menor retira estas cosas, nos lleva para la cocina, que hay como una especie de cocina donde se atienden estos asuntos. Es común que vayan niños a pedir pancito del que sobra y cosas así. Entonces yo tenía como 6 años, fui a sacar pancito y saqué un poco de pan así y me lo voy a echar a la boca, y el hermano se dio vuelta y me pegó una cachetada fuerte. Pero ese hermano era un fanático religioso y su familia estaba un poco, digamos, la tenía como medio asustado él en su forma de actuar en la casa. Incluso no les permitía ver televisión, escuchar radio, tenían que leer la escritura, estudiar nomás. ¿Y qué pasó? Que no pasaron muchos meses y el hermano se enfermó bien fuerte en su casa, y mi mamá esta vez actuó bien y me dijo, vamos a visitarlo porque está súper enfermo. Y yo tenía, me acuerdo, 7 años. Y ahí estuvimos visitándolo todo, estaba bien amable, estaba en su cama. Y fue la última vez que lo vi porque el hermano al poco tiempo falleció. No le atribuyo a la cachetada ni nada, pero sí la familia estaba un poco asfixiada. Estoy con un poquito orgullo, con orgullo espiritual, Te pegó y se murió. Bueno, mi mamá me enseñó un poquito de cómo ser un poquito de humilde al ir a visitarlo, pero fue fome que después que él falleció, la familia ya nunca más asistió a la iglesia. Estaban súper cambiadas ya pues las hijas ya tan rebeldes, así como en ese tiempo, como medias punk y cosas así, como se fueron como al otro extremo, pero era porque tenían mucha rabia, porque seguramente él igual les marcaba mucha presión en sus vidas a ellos. Claro. Por cómo el fanatismo. Históricamente lo conocemos como la Inquisición española, que es en contra de la religión, digamos, católica. Todo el mundo se ha ido en contra por esas mismas cosas, ¿ya? Y han surgido más iglesias y más instituciones a raíz de estas acciones que hubieron en esa época. Y vamos a responder las preguntas del podcast pasado. Y tengo 2 preguntas para hacerle aquí a los muchachos. Una es para Alejandro y la otra es para Juan. Alejandro, vamos a empezar contigo. Lo mencionaste ahora y lo mencionaste en el podcast pasado, que es amar y orar
por el enemigo. Yo personalmente, las demás personas quieren saber si hay algún método, algo para hacerlo de una manera que sea más eficiente, lo que es orar y pedir por tu enemigo o por la persona que ha tratado mal, que te ha tratado mal. Sí, mira, es difícil. La forma más sencilla es ponerse en el lugar de Cristo, es pensar, ¿qué haría Cristo? Me hago esa pregunta. ¿Qué haría Cristo en ese momento? Claramente no hubiese actuado como yo actué. Y hay un conflicto Entonces, interno, ¿no? en alguna decisión, no sé, en alguna reacción de uno, si uno está fallando constantemente. Entonces, debido a eso, uno va madurando, ¿cierto? El Señor ahí te va forjando y el Señor te fuerza. Entonces, yo he entendido en los estudios bíblicos que me ha tocado hacer lo de Dios, porque no, cuando estoy en Dios todo fluye, dicen algunos, y que todo es de una manera fantástica y todo eso. Ah, sí, digo yo ya. ¿Y qué pasa cuando Dios te manda a hacer algo que tú no quieres hacer? ¿Ahí fluyes o es forzado? ¿El amor es forzado o fluye? Entonces ahí el silencio pasó y yo he entendido que todo lo de Dios, el hacer la voluntad de Dios, no todo fluye. Hay cosas que Dios te forja, te pone entre la espada y la pared y te hace tomar una decisión, y la decisión, bueno, Cristo mismo en el Getsemaní, lo que Él vivió, lo que Él pasó, no quería pasar la cruz, pero tenía que hacerlo. Hay que forzar a la carne, Dice que la carne es tu gran enemigo, o sea, tu lucha interna es tu carne, tus pensamientos, lo que la carne quiere hacer, dormir, po. La carne quiere dormir en vez de orar, po, ¿no? ¿A cuántas veces ora por tu enemigo, cierto? Para que seáis verdaderos hijos de Dios. O sea, imagínate, dice que si tú oras por tu enemigo, tú acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza para el día del juicio. Eso lo dice la Escritura. ¿Será válido o no que des algún tip como para hacerlo? Pues no funciona así. Es decir, para mí no. Yo hago esto y esto y esto, o un ejemplo. No funciona así. No, porque todo es personal, po. ¿Pero qué pido? Yo no tengo mi enemigo. ¿Ah? Si yo oro, ¿qué pido? Te voy a dar un ejemplo. Yo tuve una situación con un dirigente del fútbol. ¿Y cómo se llama? Y hablaba peste de Dios, y que no le gustaba que hablaran de Dios, y no sé, pero era un tipo muy ordinario, por no decirte de otra manera, y déspota en ese sentido. Quería puro agarrarlo del cuello nomás este compadre. Y después el Señor empezó a hablarme: ora por él. Perdónalo, Señor, bendice sus vidas, bendice su familia, no sé, pues ahí tú te largas. Pero claro, eso también tiene que ver del momento, de lo que te va poniendo el Espíritu en ese momento. Yo no podría decirte, no, haz esto, y esto es como algo mecánico. Y Dios no funciona así. Lo que pasa es que a veces pasa, yo me he cuestionado y preguntado también, cuando dice orar por el enemigo, ok, ¿cuál es el paso? ¿Qué tengo que hacer? Porque es un conflicto, porque orar por alguien que me hizo mal, no te dan ganas, ¿ya? No lo sientes. Entonces tiene que haber un paso previo, una puerta que se abre. Ahora de lo que me estabas diciendo, me acordé cuando Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como un poquito llevando ese ejemplo. Gracias, Alejandro, por aclarar. Muy importante, y yo creo que el mundo entero necesita saber una vía o entender lo que es orar por los enemigos, porque es algo primordial en el día a día, en el día de hoy, y que la gente no sabe el concepto, pero no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Y eso es la gran mayoría. O sea, estamos hablando de eso, del orgullo espiritual, y muchas personas te pueden decir, a esto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. Juan, el podcast anterior, tú me dijiste, viviste todas las etapas, entre comillas, transformación, y podrías dar un pequeño bosquejo de esa etapa. Bueno, en la etapa estuvo como querer investigar más. Ya estudié con algunas otras religiones también, cuando estuve como alejado. Después tuve algunas aproximaciones que yo no me di cuenta, y después me pasó lo del sueño. Volví y me corté el pelo más adelante. Y igual sentía como un deseo de restituir. Por ejemplo, me iba a la capilla y veía como nadie iba a regar en la semana, yo me iba a regar cuando tenía ratos libres. Uno siente un deseo de restituir, pues ya uno empieza
a cambiar sin darse cuenta a medida que asiste, que lee, que ora. Y ya las personas notan ese cambio. A veces uno no lo nota tan rápido, pero sí te influye ya en tus pensamientos. Tus pensamientos sobre todo cambian mucho. Ya dejas de pensar tanto en ti mismo, tienes deseo de ayudar a otros, de que otros también puedan encontrar algo similar a lo tuyo, compartes tu testimonio de tu cambio. Ujú. Y eso es bonito porque, por ejemplo, con un amigo estábamos como en ese proceso de cambiar y empezar a mandar nuestros papeles para la misión. Ujú. Siempre hay en la iglesia un periodo que hay muchas personas que se bautizan, están un tiempo y después empiezan a dejar de ir. Hay unas lecciones que son para miembros nuevos, que Ujú. generalmente no las dan, no se llevan a cabo. Entonces nosotros con mi amigo las empezamos a hacer, empezamos a salir mucho con los misioneros. Entonces fue como, al final fue personal. Tuve la oportunidad de entrenar con la misión, de estar a cargo de misioneros, de zonas. Entonces igual es bonito eso que Dios después te entrega esas cosas y además te da ciertos dones para poder ayudar también a los misioneros en sus problemas. Ujú. Hay que tener Entonces, ojo ahí con el orgullo espiritual. mucho. Claro. Y pregunta del podcast pasado. Esta pregunta es para los tres, ya, para todos en realidad. ¿Cómo deberían los cristianos afrontar la ansiedad y la depresión? Bueno, yo creo que lo primero que quiero decir, que una de las cosas más importantes es aprender a asumir lo que están viviendo es real y que no por ser cristianos, por creer en Dios, por tener alguna religión, estamos exentos de sentir eso. Pasa mucho que las personas que a lo mejor están cerca de Cristo sienten en algún momento culpa de estar estresados o de sentirse débiles o de estar pasando por momentos difíciles emocionales, porque sienten que si reconocen eso les van a decir, oye, pero ¿cómo? Tú tienes poca fe entonces no crees tanto en Dios, porque ¿cómo te vas a sentir así si tú eres creyente? Entonces hay una cosa que les cuesta reconocer su debilidad emocional, por sentirse menos cristiano, por sentirse menos creyente, por sentirse menos. Entonces es súper importante decirle a las personas que es lo más normal del mundo sentirse estresado, sentir ansiedad en algún momento de nuestra vida. Lo importante sí, como cristianos, es que tenemos esta ventaja de que sabemos que el Señor nos va a ayudar a salir de esa ansiedad, de ese estrés, de esa depresión. Pero es súper importante, primero que todo, saber reconocerlo. La diferencia y de lo que podemos hacer es orarle al Señor, pedirle que nos ayude a restaurarnos, que nos ayude a limpiarnos, porque hay algo que sucede con Dios, que lo puedo decir personalmente, que Él te restaura de una manera tan perfecta, tan secreta, tan silenciosa, pero tan maravillosa, que a veces tú puedes acostarte un día lleno de estrés, de cansancio, y tú dices, yo ya no doy más, y al otro día te levantas con energía, te levantas con más ánimo, porque Él hace cosas que sobrepasan todo entendimiento. Te vas tomando también el tiempo de sanar eso. O sea, tenemos el ejemplo del profeta Elías, que él estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte, donde le pide incluso al Señor que le quite la vida. Alguien importante, él era un profeta y también pasó por momentos de estrés, también pasó por depresiones. Y el Señor lo que hizo fue en algún momento dejarlo descansar, dejarlo dormir. Se dice que después incluso lo alimentó. Dejó que él pasara este cansancio, que pasara esta pena, y luego lo restauró. Digamos, el primer paso es reconocer. Sí, el primer paso es reconocer que no estás bien, que a pesar de que eres cristiano y que y conoces a Dios, eso no te quita que tengas algún problema. Ustedes, Juan y Alejandro, ¿concuerdan con lo que dice Paulo? Sí, totalmente. El ser cristiano de repente igual nos pone una presión de repente personal de que estamos sobre ciertas normas ya, y el mundo a veces nos presiona por fuera. Acá en la congregación un obispo generalmente dura 6 años más o menos, 8 años, y después lo relevan y pueden llamar a otro hermano de la congregación como obispo, y es una pega súper dura.
súper fuerte. Aunque no lo quieras, igual dejas un poco a tu familia de lado. Entonces es complicado. Nosotros tuvimos harto tiempo sin obispo y yo conversando con él en ese tiempo a mí me dio depresión y me dieron ataques de pánico fuertes. Nunca había sentido algo así. Yo pensé que me iba a morir, fui como 3 veces a la posta y pensé que ya me iba a ir para el otro lado porque era un ataque y cuestión rara. Sí, ataques de pánico, claro. Claro. Y mi obispo, antes que lo llamen, igual en esa época, o al menos en la misma época que a mí me pasó, a él igual estaba sucediendo lo mismo. Estaba bien complicado. Entonces ya después lo llamaron y pasó automáticamente todo ese estrés. Y uno igual entiende a Pedro porque uno dice, ¿cómo va a negar al Señor? Y 3 veces, pero el mismo Cristo lo profetizó. Nosotros no sabemos qué pasaba en la mente de Pedro en ese momento, el terror que sentía. Y después, bueno, vemos a Super Pedro cómo se transformó después, siendo el profeta y haciendo cosas muy similares a las que Cristo le enseñó, le mostró cómo se hacía. En la iglesia yo he visto mucho. Hay gente que está con psicólogo también, aparte, porque es una pega espiritual. Y si no puedes, igual es necesario de repente ayuda profesional. Ya, pero en mi caso yo lo hice como para pasarme eso pánico, angustia, todo. Me refugié harto en la escritura, en todo eso, comer sano y hacer mucho ejercicio y tratar de hacerlo todo como íntimo con Dios. Yo creo que eso me pasó. Nunca necesité como ayuda profesional hasta ahora en ese sentido. Siempre que me pasa algo me pongo las pilas y me pongo a hacer ejercicio, y me pongo a ayunar más. Tienes tu método, cuando pasa algo ya sabes qué hacer, un botón de acción, de emergencia. Alejandro, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Paul y Juan? ¿Cómo los cristianos afrontan la ansiedad y la depresión, los ataques de pánico? Yo principalmente, bueno, yo tengo una experiencia muy, muy linda. Yo antes de conocer a Dios tenía como un espíritu depresivo, un espíritu que me apagaba y yo sentía como que alguien me desconectaba así y me apagaba y como que me iba. Y yo siempre soñaba lo mismo, pero todos los días era lo mismo. Era como que yo estaba en los planetas así y habían demonios que me tiraban de un planeta a otro y yo sentía, no sé si ustedes han sentido en el sueño cuando se caen. Sí. Bueno, esa misma sensación la sentía y no podía dormir. Y yo ya estando casado ya y estaba en Arica. Y me acuerdo que estábamos participando harto a la iglesia, orábamos harto. Y tuve un sueño, estaba teniendo esa misma pesadilla y viendo caras así, pero demoníacas así, el sueño era súper feo. Y siempre he soñado lo mismo. Se me aparece un hombre de blanco, entero de blanco. Los pelos blancos, pero maravilloso, un blanco que yo nunca había visto. Y me veo fuera del cuerpo yo, y estábamos en la cama, estaba mi señora al lado, yo estaba ahí, y yo lo veo atrás, y él con la mano en mi cabeza, así. Y yo lo veía de atrás, y tenía esa mano en mi cara. Y yo me asusté, yo dije, estoy fuera de mi cuerpo, ¿cómo se llama? Me sentí como inquieto, y me quería despertar, y me desperté, y cuando me desperté, yo vi la mano acá, así. Y cuando se iba alejando la mano, yo no le alcanzo a ver la cara y desaparece. Y de ahí nunca más, desde ese momento, nunca más tuve ese sueño y nunca más tuve esa sensación, ese espíritu como de relajo que me venía así, como que me quedaba muerto, así, era increíble. Como que venía sacaba así, toda la energía, digamos. Exacto, y sentía como que algo me chupaba. Y de ahí fui libre, el Señor me libertó. Después entendí que fue el Señor quien me liberó. Y el Señor me habla y me dice las mismas palabras que yo les dije en mi mente. Yo te traje para acá, yo te saqué de tu casa. Porque, bueno, y me dice las mismas palabras que yo había pensado cuando yo iba subiendo un cerro. Y también en la palabra de Dios, o sea, no me gusta solamente quedarme con eso porque eso es una experiencia bonita, espiritual, pero la palabra de Dios siempre tiene la clave. Que hay que refugiarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es la que te da la salida, porque Dios nos dio esa vía de escape. En Mateo 6:25 dice el afán y la ansiedad. Y bueno, obviamente el enemigo se aprovecha de eso. Y hay una palabra que dice acá en Mateo 11:25 en adelante, y que me llamó la atención porque me llevó a reflexionar sobre mis hijos.
Me dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Yo a todas esas personas que nos están escuchando, que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por momentos depresivos, de ansiedad, que tienen crisis de ansiedad, que confíen en el Señor, porque Dios, y que seamos como niños. Un niño nos mira, un hijo nos mira y me dice, mi papá me va a solucionar, mi papá me va a comprar las zapatillas que yo necesito, claro, porque necesito andar con zapatillas, necesito andar con ropa. Mi papá no me anda preguntando, papá me va a comprar las zapatillas. No me anda. Él sabe que yo se las voy a comprar. Tiene esa seguridad, pero yo no sé cómo los niños piensan de esa manera. Y acá, cuando yo escudriño esta palabra, cuando Dios me la muestra, yo digo, es extraordinario, porque cuando nos ponemos grandes, nos vienen todos los afanes, todos los proyectos, queremos conseguir cosas, queremos hacer cosas, queremos ser grandes, queremos, no sé, pues, prácticamente solucionar las cosas, y pensamos y no confiamos. Y el Señor te dice, confía, yo estoy contigo, yo soy tu Padre, no te voy a dejar, no te voy a soltar, pasa más tiempo conmigo, vas a ver que yo tengo en control todas las cosas, que yo tengo en control esta situación, y que yo voy a libertarte, voy a liberarte, voy a sanarte, voy a sacar todo demonio, todo espíritu maligno, toda obra del diablo, porque para mí son todos espíritus malignos. ¿Cómo deberían los cristianos enfrentar la ansiedad y la depresión? Pauli dice, reconocer. Alejandro dice, ser como niños. Es una respuesta. Si alguien te pregunta, tienes que ser como niño. ¿Cómo debo orar? El podcast pasado. ¿Cómo debo orar si nunca lo he hecho antes? ¿Podemos encontrarnos con gente que nunca ha orado antes? Juan, una recomendación para alguien que nunca ha orado correctamente, llamemos, porque conocemos el orar sin cesar, y si nunca lo ha hecho antes. Sí, o sea, lo principal es hacerlo bien de corazón. No importa, digamos, dónde estoy, como decía la Pauli, está citando una escritura en el primer podcast, creo. Uh-huh. Hacerlo de corazón, esperando de corazón también una respuesta, y mi mente y corazón tienen que estar unidas a la vez, porque si yo voy a tener una respuesta de Dios y me va a decir, no sé, porque haga cierta acción y yo después no la hago, tampoco estoy poniéndole fe al asunto. Uh-huh. Entonces tiene que ser una oración, primera que nada, sencilla, porque es una práctica. Entonces generalmente una oración sencilla. Nosotros nos dirigimos a Dios, le agradecemos, después le podemos pedir algunas cositas si es que nos alcanza para pedir, porque muchas veces Dios nos da tanto que no alcanzamos siquiera a pedir. Solo agradecemos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Eso es como una oración, y empezarla a practicar. Los que que lo puedan hacer de a poquito. Miren, en la misión algo extremo le voy a contar. Los misioneros generalmente, y algunos miembros, oramos de preferencia en la mañana, nuestra primera oración de la mañana, de rodillas, ¿cierto? En nuestro aposento, donde sea. Y el presidente de misión nos desafió a orar de rodillas, ¿ya? Y sin repetir las palabras que estábamos orando en la oración, lograr 1 hora de oración de rodillas. 1 hora. Wow. Y era realmente difícil, aparte que estando de rodillas era complicado. Y sin repetir ninguna palabra. Entonces es una práctica, porque uno de la noche a la mañana no lo logras. Te digo, ahora yo no creo que lo haga, porque ya la rodilla la tengo hecha pedazos. Pero igual lo intento de arrodillarme a orar, ¿ya? Pero no, como te decía, no duro tanto ya han pasado los años. Sí, yo siempre soy como la de la frase de que hay que perderle el miedo a las cosas, porque lo que hace que la gente se aleje y le dé miedo es complicarle las cosas a la gente. Entonces, he escuchado mucho de, yo no puedo orar porque yo no sé cómo lo hace, porque a ti te sale tan bonito, pero es que a mí yo no sé.
Y como dice Juan, o sea, uno tiene que partir tirándose a la piscina nomás. O sea, al final es hablarle a Dios, hablarle como un papá, hablarle como... Las oraciones van cambiando. Yo cuando recién partía orando, claro, me sabía el Padre Nuestro, pensaba que ese era como orar. Después con el tiempo empecé a darme cuenta que no, que era conversarle. Pero al principio yo le conversaba como con mucho respeto, así como Señor Dios, disculpe, así como muy protocolar, como correcta, como que no sabía decirlo. Y ahora te digo que en mi intimidad le digo papi, papito. O sea, mi oración es totalmente espontánea, no tengo como... Claro, cuando me toca orar en la iglesia, trato de hacerlo como un poco más de protocolo, que es como agradeciéndole primero, glorificándole, qué sé yo, y después pidiéndole, después agradeciéndole de nuevo. Pero en mi intimidad y en la intimidad que tiene que tener la gente en su casa, es hablarle, así, papi, Señor, Dios, Jesús, a lo que se le haga más cómodo. Prácticamente es como hablar con él. No, claro, es hablar. Es el que llamamos en el mundo metafísico, es el orar sin cesar. Ya es un constante diálogo. Tú con Dios, ¿tú estás de acuerdo que es lo mismo orar sin cesar? Es como una forma correcta, o para la persona que no sabe o nunca ha orado, un buen método, Alejandro? Sí, lo que dijo Juan, lo que dijo la Pauli está correcto, porque también, obviamente, que el Señor también nos enseña a orar en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Pero también se entiende que, por ejemplo, una persona que no sabe orar y, por ejemplo, tiene necesidad. Yo nunca fui protocolar, como decía la Paula. Yo le oré nomás a Dios, pensando que existía un Dios. Claro. Porque me habían dicho. Claro. Entonces, hay muchas personas que igual es lo mismo, o sea, Dios te va a escuchar igual. Si Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Importante que siempre nombre a Jesucristo en la terminación de la oración, porque es el nombre que es sobre todo nombre. O sea, que en el nombre de Jesús solo tenemos que orarle al Padre. Dios te va a escuchar. Quería agregar, cuando Moisés fue a preguntar, digamos, a hablar con Dios, ya lo veía como un Dios, no sé, digamos, superior, rugiente, fuerte y muchas cosas más, pero algo de lo que es muy importante y básico que le dice Dios a Moisés cuando se le aparece, le dice: he aquí, Moisés, tú eres mi hijo. Le revela una naturaleza de que somos hijos de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que perder, el miedo, ¿ya? Y Satanás está totalmente en contra de esa verdad. Después en esa experiencia, y se aparece Lucifer, pues, tratando de imitar a Dios, ¿ya? Seguramente con ropa blanca, de todo igual, haciendo una paupérrima imitación, y le dijo, al contrario de lo que le había dicho Dios, que él era su hijo de hombre, adórame. Entonces, ¿cachen para dónde va Satanás? Él quiere que esa verdad eterna de que nosotros sepamos que somos hijos del Dios eterno, no olvidemos y sepamos que somos mortales. ¿Ya? Más adelante dice que Moisés recibió la fuerza para echar a Lucifer y le dijo: yo no veo tu gloria, ¿ya? Y lo echó: vete de aquí porque tengo más cosas que preguntarle a Dios. La respuesta que hemos dado, ¿ustedes consideran que podemos estar respondiendo dentro del orgullo espiritual? Yo pienso que no, porque uno responde de acuerdo a lo que sabe, o sea, lo que habla. El Señor dice en su palabra que uno habla de acuerdo a lo que sabe. Si yo guiara a las personas hacia otro camino que no sea Cristo, ahí yo tendría orgullo espiritual. La última pregunta del podcast pasado dijo Alejandro, el Señor viene pronto. ¿A qué te refieres con eso? Y yo creo que hemos escuchado eso muchas veces. Juan, Pauli, yo me acuerdo que cuando conversaba con Alejandro en la escuela también estaba como hablándole de eso. No sé si te acuerdas, dentro de todas las cosas, sí, pero usando otras palabras, usando otra temática. ¿A qué te refieres con eso? En todas las cartas desde el Nuevo Testamento
del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis dice que Cristo viene pronto. Entonces, si lo dicen todas las cartas, quiere decir que Cristo viene pronto. Pasa que por ahí como dice la Escritura también, pero para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, si decimos que entramos en los tiempos del fin desde que Jesucristo vino y murió, según Daniel, que cuando Daniel le muestra al Señor todo lo que tiene que pasar, digamos, durante la historia de la humanidad, le muestra 70 semanas. Y dentro de esas 70 semanas, entre las 62 y 69, se mata al Mesías príncipe, y de ahí empieza el periodo de la gracia y queda una semana ahí en stand-by. Y en ese periodo de la gracia, el Señor, desde la muerte del Señor Jesucristo para acá, todos los apóstoles han dicho que Cristo viene pronto. Entonces es una promesa que han pasado ya prácticamente 2000 años, pero digamos que en el papel han pasado 2 días, porque 1000 años son como un día, ¿cierto? Entonces para el Señor, y da muchas señales de los tiempos del fin, ¿cierto? Donde va a venir la apostasía, y bueno, y esto se está viendo claramente que muchos han apostatado de la fe, que quiere decirse que se han salido de la fe, han sido cristianos o han sido de una religión X, y se han salido, ¿no es cierto? Se han dado la media vuelta y han apostatado de la fe, en donde también ahí van a aparecer, bueno, no quiero meterme en la escatología, me encanta a mí la escatología, pero no quiero meterme en eso, pero es una promesa que el Señor te está diciendo que viene pronto, y no solamente en la parte física, porque también en nuestra partida, en el sentido de que vamos a ver todos los sentidos. Nosotros tenemos que estar preparados para irnos a la presencia del Señor de una manera digna, que nos pide confesado, ¿no es cierto? Que nos pide confesado, que nos pida cuenta, ¿no es cierto? Pero el Señor va a venir, habla en Apocalipsis 20 de su reinado milenial, de cómo el Señor va a reinar, ¿cierto? Va a atar a Satanás en el abismo, donde van a haber 1000 años en la tierra, en donde el Señor va a reconstruir. Eso es lo que dice la Escritura, no estoy inventando nada, y en donde también va a haber un arrebato de la iglesia, donde la iglesia será arrebatada, lo que es lo de 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces habla de muchos temas que en el cual vamos a tener experiencias maravillosas con el Señor, y que vamos a reinar, dice el Señor, 1000 años con Él. Todos los que le seguimos, todos los que estuvimos con Él en este tiempo, que también es un tiempo difícil. Si vivir en el mundo y ser cristiano en este momento es prácticamente ponerte la cruz o ponerte la soga al cuello, porque en cualquier momento te puede pasar algo. Imagínate cómo está el mundo, están persiguiendo a los cristianos, esto se puede traspasar para acá y puede quedar la escoba global, mundial. Entonces en cualquier momento pueden pasar cosas, pero de que Cristo viene, y hay que estar preparados para su venida y también para nuestra partida, ¿cierto?, de este mundo. Eso es lo que pienso en la Escritura. ¿En tu iglesia, Juan, es similar? Sí, estamos muy conectados con lo que dice Alejandro, porque, cierto, las personas que intentamos estudiar la palabra de Dios estamos pendientes de ciertas cosas, y muchas cosas ya se han cumplido, la mayoría. Faltan algunos detalles nomás que terminen de cumplirse para que sea esta venida. Por ejemplo, en Malaquías, al final del Antiguo Testamento, dice: he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Ya? Elías ya vino, pero nosotros estamos preparando una ofrenda en rectitud para cuando venga el Salvador. Y esa es como la historia familiar, y todo lo que nosotros hacemos, la obra de salvación en el templo que se hace. Y hay mucha gente en la iglesia que ya ha llegado a su genealogía hasta Adán, y falta muy poco en cuanto a registro, la obra que se está haciendo, y dentro de lo de que se puede hacer, estamos preparando esa ofrenda en rectitud para cuando Cristo venga, mostrarle nuestra parte que se hizo. Esa es una parte importante. Ahora hay otra no tan tácita, que yo la seguí como miembro normal. Los templos de nosotros nunca cierran, o sea, tienen su horario y todo, pero no dejan de funcionar, a menos que estén en remodelación o algo así. Cuando pasó la pandemia, el profeta habló y fue súper directo, y dijo que teníamos que juntar víveres y teníamos que prepararnos porque esto es un buen tiempo. Yo lo compartí con algunos amigos y algunos me hicieron caso y les fue bien. Incluso gente que no era miembro
me hizo caso y le fue bien con eso. Pero en el templo principal de Salt Lake, se le cayó la trompeta a Moroni, que estaba como arriba, porque hubo un terremoto. En Salt Lake. Y claro, y hay una escritura muy bonita de la alegoría del olivo, y dice que cuando pasen estas cosas, dice, la obra va a pausarse un tiempo, por un breve tiempo, y después va a continuar por otro breve tiempo, antes de la venida. Entonces todo coincidió, pues paró la obra 2 años, cerrados los templos, y ahora todos siguen trabajando igual, pero como que es la última vez, y es una vez más corta. ¿Ustedes consideran que viene pronto? O sea, no tenemos una fecha, ni tenemos... Bueno, lo que yo conozco es cuando aparezca el hombre con el cántaro de agua, que eso es la era de Acuario. Pauli, ¿tú estás de acuerdo con Juan y Alejandro? Sí, bueno, las señales, las mismas plagas. Hay muchas señales de que en el fondo queda poco para que el Señor llegue. Y es por eso que uno tiene que, como decía Alejandro, estar siempre preparados, no por las obras que hacemos, sino que nosotros como nuestras iglesias misioneras nos preocupamos de que la mayor cantidad de gente pueda conocer a Cristo. Eso es como nuestra principal misión, de que nuestra familia, nuestra gente de nuestro alrededor conozca a Cristo, lo acepte en su corazón, porque al final, cuando llegue el rapto, eso va a ser lo que va a importar y lo que va a ver el Señor, no nuestras obras, ni cuánto hicimos, ni cuánto donamos, ni cuánto... bueno, al menos esa es nuestra creencia, pero sino cuánto aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuánto nos arrepentimos de nuestros pecados, y ahí vamos a estar listos para verlo cara a cara, para estar en su presencia, si Él nos acepta, que yo creo que así va a ser. Pero sí nos preocupa de cómo está el mundo y tratar de acercar a los jóvenes al Señor, a la mayor gente que se pueda. Claro, lo que pasa es que el mundo hoy día vive en un orgullo espiritual, porque el mundo secular ha sacado a Dios de sus vidas, ha sacado a Dios de sus casas, ha sacado a Dios del gobierno, ha sacado a Dios del colegio, ha sacado a Dios de todas partes. Entonces, por eso que países o las personas o el mundo en realidad ha tenido una caída. Imagínate, mira, Europa, hoy por hoy, Europa... que antes era que todos querían irse para allá, ¿no es cierto? Que era prácticamente como un oasis, y hoy día es la meca del pecado mismo. O sea, imagínate donde... ¿Cómo ha decaído? Claro, ha decaído en todo sentido. Entonces, porque ha sacado a Dios de lo principal, de sus vidas, de sus casas, de sus hogares, de sus gobiernos. ¿Te fijas, no? Entonces han dejado a Dios por fuera y han querido ir en contra de Dios. Entonces eso, no hay mayor orgullo espiritual, soberbia del mundo en contra de Dios. Bueno, siempre lo había en realidad desde la Torre de Babel hacia acá, que viene el hombre construyendo cosas para poder él mismo adorarse y sacar a Dios del medio. Entonces, y un montón de ideologías también entre medio. ¿Para qué? Para desacreditar la obra de Dios, la creación de Dios, la perfección de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros los cristianos defendemos eso, por eso que estamos en contra de la ideología del mundo cuando pasan estas cosas como que un gobierno acepta, no sé, el aborto, por ejemplo, que acepta el matrimonio homosexual, que no estamos en contra del matrimonio sexual, no estamos en contra de los homosexuales, pero sí Dios dice y establece en su palabra que eso no es su voluntad. El cristiano tiene que defender eso y tiene que ser valiente al defender eso. Y yo en ese sentido siempre voy a defender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y eso a veces me ha traído problemas, pero es el mismo Dios quien te muestra la salida y quien te abre la puerta para la salida de esos problemas y te da victoria y te respalda. Hoy día hace poco me causaba un poco, una lástima porque está saliendo un argentino ahí en las redes que quiere ser presidente y todo eso, y se supone que es un pseudo cristiano. Y le preguntan sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, y él dice, son mis convicciones, ni estoy ni a favor ni en contra. ¿Y cómo? Si soy pastor evangélico, soy pastor cristiano, tienes que tener una posición, tienes que quemar, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores, no puedes, porque vas a amar a uno y vas a odiar a otro, o vas a menospreciar a uno y vas a glorificar a otro. No puedes. Tú tienes que, si la gente te sigue, es porque te sigue por lo que tú estás entregando de Dios.
y si no, mejor dedícate a hacer otra cosa. Bueno, cayó en la política y bueno, todos sabemos que ahí es donde calienta el sol, ¿no es cierto? Se va para acá, se va para allá. Pero yo, o sea, aborrezco ese tipo de gente, de verdad, que no tiene una posición y que Dios los ha puesto arriba para poder, en puestos de eminencia para poder dar a conocer al Señor, y después salen con estas empanadas y esas cosas que no corresponden. Eso a mí me causa... ahí hay un ejemplo de orgullo espiritual, pero nosotros debemos defender. Entonces, que el mundo está equivocado claramente, pero el mundo va a recibir su retribución por eso. Por eso que nosotros hablamos del Señor, que se acerquen al Señor, porque el Señor es la salvación, es la salvación de este mundo. Y si se acercan, van a tener retribución en esta vida y en la que viene. ¿Ustedes están de acuerdo con esta frase? ¿O qué piensan de esta frase? Ellos no están a tu nivel. Trátalos como niños. ¿Pueden reflexionar sobre eso? ¿Está correcto? ¿Está malo? Pero era como denostar a las personas que te escuchaban. No. Que se puede tomar de dos vías. Sí, exacto. Tú nombraste a los niños, ¿cierto? Que son puros, digamos, en el sentido de que no están contaminados, ¿cierto? Y luego también se puede ver como que no han vivido lo que tú has vivido. O sea, no son orgullosos, los niños saben, son humildes, los niños no mienten. O sea, el Señor amaba cuando le estaba predicando y había niños corriendo por ahí, la inocencia de los niños. Él siempre nos incitó a ser como niños, entonces no estoy de acuerdo con esa frase para nada. De hecho, en mi iglesia constantemente en las prédicas el pastor dice: yo amo que haya niños corriendo por acá porque el Señor amaba a los niños y siempre nos incitó a ser como niños. Los niños no tienen un orgullo, los niños van y se acercan a otro niño y se hacen amigos. Ellos no son prejuiciosos como nosotros. Ellos llegan y pueden tener otra etnia, otra religión, y ellos van a ir a hacerse amigos. Claro, ellos tienen esa inocencia que uno tiene que admirar, que como adulto, ay, mira cómo este vino vestido, ay, quizás este viene de otra iglesia, ay, que mira acá, que este no, ay, que aquí, que este anda con este, que no es digno, que este levanta la mano, este no, este se sienta, este... Los niños son nuestros maestros, o sea, los niños tienen una capacidad de enseñarnos. Yo que trabajo con los niños, sobre todo, ellos son maravillosos, o sea, ellos tienen una cercanía con el Señor muy especial. Pero no es lo que tengan. ¿Cuál es tu trato con los niños? Ellos no están a tu nivel. Trátalos como niños, no lo que tengan los niños. Es tu trato con los niños. Uno a los hijos le enseña lo mejor posible. Por ejemplo, hace un año pasó una situación más o menos en la iglesia, que un niñito, digamos, estaba como recién su mamá llegando a la iglesia y eran extranjeros, porque acá hay muchos extranjeros en Copiapó. El niñito le quitó el juguete a mi hijo, ¿ya? Y mi hijo se enojó tanto, y nosotros tratando de enseñarle las cosas y que tiene que estar tranquilo, y si lleva juguetes porque va a compartir y cosas así. Y a mi hijo le salió como, no sé si racismo, no sé qué cosa rara. El niño moreno me quitó mi juguete. El niño. Ese niño no tiene derecho a venir a la iglesia. Tiene que nosotros, hijo, pero ¿cómo? ¿De quién lo aprendió? No, el papá me dijo. Y ahora lo molestamos cuando se porta mal, va un niño moreno a quitar el celular. Que claro, es como medio ambigua, porque la puedes tomar como algo bueno para los niños y algo malo para los niños. Pero yo la tomo en este sentido. Yo cuando entreno con los niños, he entrenado con niños, me sorprendo y digo, a veces le hablo como chiquititos y como que algo no lo van a entender y lo captan todo.
Ajá. Son una esponja, pero extraordinario. O sea, su mente está. Tú le dijiste 2 pasitos para allá, 4 pasitos para allá, y ellos lo hacen así. Yo me he sorprendido muchas veces porque digo, y yo tratándole de explicar un poquito más claro, que hay niveles, obviamente. Son una esponja y tienen una capacidad de interpretar las cosas y tienen una capacidad de hacer las cosas y de enseñarte cosas que tú no tenías. Me hago esta reflexión: cómo nosotros vamos perdiendo esa capacidad, pensar como niños. Y de verdad que yo no me acuerdo cuando era chico de preocupación, de preocuparme de algo, de Claro. afanarme por algo. Cuando chico lo único que quería era jugar a la pelota, y lo único que me hacía feliz era jugar a la pelota, y yo quería jugar a la pelota y no me importaba cómo andaba vestido, si tenían los zapatos rotos, no me importaba nada. ¿Y por qué fui creciendo y se me fueron metiendo cosas en la cabeza? Y hoy día soy totalmente distinto a como era un niño, y yo hoy día quiero ser como mis hijos. Quiero andar riéndome todo el día, quiero andar saltando y bloqueando, y veo la dependencia hacia nosotros como papá. Me da un poco de coraje de por qué crecí así, de esa manera, y no soy más como niño, más de confiar en Dios. Respecto a la pregunta, tú la dijiste que es ambigua, y correctamente así es, porque tiene 2 respuestas. Una es, yo sé más, ellos no entienden, ¿cierto? Y la otra, explicar las cosas de manera sencilla y paciente. Un balance donde el orgullo espiritual actúa o se asoma un poquito, y en la otra no. ¿Es posible que nosotros mismos tengamos orgullo espiritual sin notarlo? A ver. En la iglesia yo me he notado de repente cuando estamos participando en la Santa Cena, se nos pide estar reverente, en silencio. No es tan así cuando tú lo haces personalmente. Digamos, si lo haces como queriendo demostrar, es distinto. A mí no me gusta ir tan trajeado a la capilla, a menos que sea algo muy importante y cosas así, pero lo más dominguero posible, pero tampoco con opulencia, porque igual hay personas que de repente van así como parece que fueran Si fueran un matrimonio. Claro, entonces yo creo que todo eso es como más personal, como tú vivas el evangelio, como lo sientas en tu corazón. ¿Qué tanto te importa el que dirá el otro, o qué te importa de dónde está y qué está diciendo el Señor de ti? Esa es la cosa. La seguridad es convicción de tu salvación. ¿Es posible que nosotros mismos tengamos orgullo espiritual sin notarlo? ¿Cómo yo reconozco que tengo orgullo espiritual? ¿Hay alguna vía para eso? ¿Hay algún camino para reconocer que tengo orgullo espiritual? ¿Se puede confundir con la seguridad que tengo yo en la fe? Siempre hay ese peligro, siempre. No podemos decir soy perfecto, porque ahí ya estamos mal. Entonces, yo a veces me doy cuenta cuando me empiezan a molestar la actitud de las personas que van a la iglesia, a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena, que nos piden silencio, reverencia, siempre le suena el celular a un hermano que no puso el celular en silencio. Entonces, si yo no estoy usando mi mente para concentrarme en el sacrificio de Cristo en ese momento, y se me va con el sonido del celular de la persona. Por ejemplo, una persona decía, no, cuando la gente se para al baño, igual me parece una falta de respeto. Claro, porque si uno se te pone a pensar, son cosas que pasan dentro del ambiente que está. Si estás solo, eso no va a pasar, no lo va a haber. O sea, no va a haber un teléfono que te moleste, no va a haber alguien que va al baño. Yo creo que es algo que tienes que como digerir en ese momento, o como aprender o acostumbrarte a esa situación. La seguridad por ejemplo, la seguridad que uno tiene del Señor es una fe inconmovible. Entonces, por ahí puede sonar un poco arrogante a veces con el mundo, pero uno sabe que el Señor te entregó la salvación, y no es por uno, por el sacrificio de Cristo. Entonces, estábamos hablando con hermanos sobre la salvación, y algunos hermanos no se sentían salvos porque miraban su condición, y a mí me preguntaron y me dijeron si yo era salvo. Yo tengo
plena certeza y 100%, estoy 100% convencido de que soy salvo, que si muero hoy me voy con el Señor. Pero no, hermano, ¿cómo usted güey? Y suena como que soy arrogante, o suena como que puedo tener orgullo espiritual, suena como que puedo ser soberbio. Yo le digo sí, porque lo que pasa es que ustedes están poniendo su confianza en ustedes, y obviamente si ponen su confianza en ustedes, en sus obras, hoy día la tengo, mañana la pierdo porque peco, hoy día estoy bien, la vuelvo a obtener, y no se trata de eso, se trata del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces eso a mí me da la seguridad, la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, o sea, son dos cosas que el cristiano tiene que tener. Si tú no tienes esa certeza y esa convicción, que son dos cosas que son mentales, esa convicción tiene que ver con algo, conceptos que Dios nos entrega para saber de que nosotros somos cansados por Él, y que no Cristo nos da esa salvación. Entonces pareciera que pudiera ser arrogante, claro, pero no, es por el sacrificio que hizo Cristo. Entonces, o sea, una persona que sabe lo que estás hablando no lo va a notar y no va a decir que es orgullo espiritual, sino que va a reconocer lo que tú estás reconociendo. Exacto. Ahora, alguien que está un peldaño un poquito más abajo va a pensar que es orgullo espiritual porque no conoce lo que tú conoces, digamos. Yo no lo tomaría como alguien que está más abajo, alguien que quizá falta más conocimiento, pero no como que de algo de jerarquía, ¿me entiendes? No, como no, que absolutamente. la persona necesita conocer más de la palabra de Dios, pues, y ahí la palabra de Dios, que dice que es la firme ancla del alma, nos da esa convicción, esa certeza. Bueno, para agregar un poquito lo que dice Alejandro, yo creo que es fundamental con el tema del orgullo espiritual también quiénes sean nuestros mentores y de la manera en que nosotros nos enseñan también. Me ha tocado aprender de distintas personas y eso influye bastante. Cuando te lo enseñan desde un punto de vista humilde, incluso a la manera de cómo te lo enseñan, tú también lo recepcionas de esa forma. Es súper importante de qué forma o desde qué manera tú también lo aprendes. Incluso las prédicas también, o los mismos pastores o las mismas iglesias son como la horma del zapato. A veces tú puedes ir a una iglesia donde no te acomoda cómo predica el pastor, donde no te acomoda cómo te enseñan la palabra, porque hay pastores que son súper arrogantes, hay curas que son súper arrogantes. Bueno, nunca me ha tocado ir a una iglesia mormona, pero estaba en una católica, en una cristiana, donde el mensaje se te entrega de una manera arrogante. Entonces tú también la recepcionas de esa forma. Y segundo, que es lo primero que tú preguntaste de cómo uno se da cuenta cuando tiene esta arrogancia, yo creo que también ahí juega un papel súper importante el Espíritu Santo, que aparte de ser nuestro consolador, también es como nuestro ayudador, porque yo siento que, por ejemplo, a mí el Espíritu Santo me amonesta inmediatamente cuando yo tengo algún pensamiento arrogante o algún momento así, como que estoy, no sé, en la iglesia o salgo ya de la iglesia y como que siento una incomodidad. Y yo digo así como, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento como extraña? Me siento algo que me molesta. Y es que el Espíritu Santo me ha dicho o me ha demostrado o me ha hecho sentir incluso en mi cuerpo que yo no actué de una manera correcta. Y yo digo, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a sacarme esto de la mente. Es increíble cómo el Espíritu Santo te ayuda a eso. Claro, Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Es un ejemplo de la humildad. La humildad se demuestra o se declara. Se demuestra nomás, o no se declara. Ya al declararlo ya estáis frito, pues ya no deja de ser humilde. Debe ser humilde. Yo creo que eso se responde solo. En conclusión, en resumen, para cerrar este maravilloso podcast de hoy, el orgullo espiritual no siempre se nota quién lo tiene, ¿de acuerdo o no? Yo siento que sí se nota. Sí se nota. Sí se nota. ¿Se nota? ¿Se nota? Sí, se nota. Mira, yo noté algunas cosas de la persona soberbia de orgullo espiritual. Por ejemplo, se autoadora, habla y no hace, se proclama bueno,
empobrece espiritual, económica y materialmente, muchas veces. Siempre tiene la razón. No hay perdón en ella, o sea, no perdona, no escucha, no pide consejo, no tiene fruto, practica el pecado. Antes de terminar, falta el chiste de Juan. Falta el chiste. Había un curita, tenía su parroquia, y fue a una reunión con el arzobispo de Arcio, su superior, y con otros curitas de otras parroquias, y lo retaron bastante porque la asistencia era muy poca en respecto a las demás, muy poca gente. Supongamos que se llamaba La Milagrosa la parroquia de él. Y antiguamente con el cura antiguo sucedió algunos milagros, y entonces la asistencia era mucho mejor, pues muy buena. Entonces el curita, pensando qué hacer, dijo: es que acá falta un milagro, po. Entonces vamos a hacer que un milagro ocurra, y qué mejor que ayudar también a una persona al mismo tiempo. Entonces afuera pasó una persona así como media en situación de calle, con su perrito que andaba ahí, y lo llama, le dice: mira, hijo, yo te propongo un negocio. Cuando yo diga en la misa que los santos enciendan la luz así fuerte, tú te vas a subir al techo, al entretecho, y el candelabro que está, tú vas a encender con los fósforos que te voy a pasar, vas a encender la vela, y esa tiene como una cuestión automática y se encienden las otras, entonces va a ser como un milagro. Entonces lo hicieron así, pues. Estaba ya casi vacía la misa, y el cura dijo: que los santos enciendan la luz, y se encendió la luz, pues, y todo. ¡Oh! Entonces en la otra misa, el otro domingo, estaba lleno, esperando que el milagro y cosas. Entonces de nuevo el cura dijo: que los santos enciendan la luz, y se encendió de nuevo la luz. Entonces el próximo domingo, más gente que no pudo entrar, tuvieron que hacer una misa en la tarde porque era demasiada la gente. Y así pasó, pues, en la tarde estaba ahí, y el cura hace su número, dice: que los santos enciendan la luz, y no se prendió nada, po. Entonces dijo: capaz que no escuchó, po. Entonces, que los santos enciendan más fuerte, po. No se escuchó nada tampoco, no se prendió nada. Entonces lo dice por tercera vez, más fuerte, dice: que los santos se enciendan. Y de repente se escucha: el perro me meó los fósforos. Ay, está bueno. Buen chiste, Juan. El problema no es creer, sino olvidar que también podemos estar equivocados. ¿Vale? Muchas gracias, muchachos. Pauli, Alejandro, Juan Alberto, les hagan un llamado por favor, a la gente, y la oración pertinente para el cierre de hoy es Pauli. Un llamado a que se suscriban, que vean nuestro canal, vean los podcasts porque son maravillosos, se aprende un montón, lo van a pasar bien, van a escuchar del Señor, que es lo más importante. Compartan con sus conocidos, con sus amigos, denle likes y suscríbanse para que estén atentos ahí a las cositas nuevas que se van subiendo en la semana. Así que esto está hecho con mucho cariño, así que apóyenos porque sus likes nos ayudan muchísimo. Así que vamos a despedir
a todos con un abrazo y vamos a despedir también con una oración al Señor. Padre hermoso, Padre celestial, gracias Señor por este momento maravilloso que nos diste el día de hoy, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Padre amado. Gracias por cada persona que está viendo este video, Señor. Bendícelo. Bendice su casa, Señor, su hogar, su familia, Padre Santo. Sabes, Señor, que trasfondo de esto, Señor, es engrandecer tu palabra, dar a conocer tu camino, el propósito de cada persona, Señor. Esto está hecho con tanto amor, Señor, para darte a conocer. Quizás a cuántas personas, Padre amado, les vas a enseñar tú a través de nosotros, Señor, lo que tú quieres que llegue a sus corazones, Padre Santo. Solo tú sabes cuál es el propósito final de esto, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por poder reunirnos y hablar de tu vida, Padre Santo, de lo que tú quisiste dejarnos, Señor, como legado en tu palabra y tantas cosas que nos quedan por aprender, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Suscríbanse, pongan like, manden sus comentarios.